Jueves 11 de junio del 2020, muy buenos días y bienvenidos a las personas que a esta hora nos están escuchando a través del dial 112.1 FM. Recuerde que también estamos transmitiendo en vivo en nuestra página en Facebook, WQ Radio Ecuador, y en nuestro canal de YouTube. Este jueves 11 de junio, en semáforo amarillo, se permite la movilización para vehículos cuyo último dígito de la placa termina en números pares. Recuerde que el toque de queda va desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. En cantones con semáforo rojo, las autoridades piden que todos se mantengan en casa, pero se permite por casos excepcionales para compra de víveres y medicinas la circulación a los carros cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y 0. El toque de queda va desde las 18 horas hasta las 5 de la mañana. Y ahora que se empieza todo a reactivar, que hemos pasado de la etapa de aislamiento al distanciamiento social, nuestras obligaciones no son una excepción. Y de una u otra manera habrán personas que no podrán cumplir con sus obligaciones, con sus pagos, de pronto con algún pago de alquiler de casa, de negocio, un crédito bancario o cualquier tipo de compromiso que se haya establecido antes de la pandemia del coronavirus. Y para esto hemos invitado el día de hoy al ingeniero Francisco Alarcón. Él es fundador y director del Centro de Mediación Empresarial. Bienvenido, ingeniero, y gracias por acompañarnos. Lency, primero que nada, muy buenos días a usted y a todos los que nos escuchan. Siempre un gusto estar con usted y en WQ Radio. Muchísimas gracias a usted, ingeniero. Primero, cuéntenos de qué se tratan los centros de mediación para comprender un poco el trabajo que se realiza. ¿Cómo no? Lo primero es definir qué es la mediación, ¿no? La mediación es una negociación asistida. Usted puede negociar perfectamente con otra parte sin necesidad de un mediador, pero cuando los problemas se ponen un poco más agudos y se rompe la comunicación y estamos tal vez ya enfrascados en un conflicto legal, o estamos por embarcarnos en un conflicto, o si no legal, por lo menos sí de magnitudes más grandes, entonces la mediación, la intervención de la mediación es una negociación asistida, donde hay un tercero neutral, eso es esa parte es muy importante, que asiste en las negociaciones, facilita las negociaciones, la comunicación en aras de que las partes lleguen entre sí y voluntariamente a un acuerdo. Eso nos lleva a que no es la mediación, y aquí contrasta mucho con otros métodos de resolución de conflictos. La mediación, el mediador no es un juez, no es un árbitro, no es una persona que puede imponer una solución, la puede sugerir, pero las partes están en absoluto derecho de tomarlas o no. Entonces, la mediación no es otra cosa que una negociación asistida por un tercero neutral. Este tercero neutral cambia completamente la dinámica de la negociación, le da un poco más de formalidad y de estructura. Y lo que sucede normalmente, Lency, es que el 90% de las audiencias que se instalan, o sea, cuando van las dos partes y hay una mediación, terminan en un acuerdo, cuando están a las vísperas de enjuiciarse o de matarse, o están en la mitad de uno de estos conflictos. Entonces, realmente la herramienta sirve mucho. Como decimos en el Centro de Mediación Empresarial, la mediación es el camino para lograr acuerdos sustentables y sostenibles entre las partes. Ahora, para que exista esta mediación, ambas partes deberían de estar de acuerdo y firmar algún tipo de documento, o cómo llegamos al proceso de que efectivamente quiero iniciar mediación y qué es lo que debo de realizar o qué necesito. Por supuesto. Creo que le dejé incompleta su pregunta anterior. ¿Qué son los centros de mediación? Los centros de mediación son lugares registrados y aprobados por el Consejo de la Judicatura, donde se realizan este tipo de mediaciones que tienen una consecuencia legal importante. Esa es la diferencia entre negociar en un centro de mediación con un mediador acreditado o usar el famoso tercero componedor, el amigo, no sé qué, que en parte pues no tiene las habilidades y destrezas que tenemos los mediadores acreditados. Aquí hay que pasar cursos de 80 horas prácticos y teóricos para poder ser un mediador acreditado. Y cuando usted logra un acuerdo en mediación, ese acuerdo tiene fuerza legal de sentencia ejecutoriada de última instancia en el Ecuador. Pero eso se da solo si el acuerdo se logra en un centro de mediación acreditado, como lo es el Centro de Mediación Empresarial, y por supuesto hay otros en el mercado también, ¿no? Entonces, eso no contrasta, y ahora sí entrando a su pregunta, digamos, no se contradice con el hecho de que la mediación es, Lency, como usted de alguna manera ya lo dijo, absolutamente voluntaria. Nadie lo puede obligar a asistir a una mediación, ni nadie lo puede obligar a permanecer durante las negociaciones
interminablemente o hasta el final. Usted se puede levantar e irse a cualquier momento y nadie lo puede obligar a firmar un acuerdo. Eso sí, cuando firma el acuerdo tiene esta fuerza que le mencioné hace un momento. Es una sentencia ejecutoria de última instancia y usted con ese solo documento va donde el juez y el juez no abre un juicio, sino que lo ejecuta. Por poner un ejemplo, si alguien llega con usted a un acuerdo de pago, por cualquier razón, una indemnización laboral o lo que sea, y hay una fecha y ese acuerdo se llega en mediación y quedaron en pagarle el 10 de junio y es 12 de junio y no le han pagado, usted va sencillamente con ese documento al juez y el juez lo que hace es bajar los muebles, como quien dice, congelar cuentas, etcétera. Entonces tiene una fuerza legal muy importante. Entonces muchas veces acuerdos que llegan las partes en privado los sacramentan en un centro de mediación para que haya esta fuerza legal. ¿Cómo llegamos a la mediación? Como le decía un momento, basta la voluntad de las dos partes. En lo formal, una parte se acerca a un centro de mediación, digamos que Francisco y Lency tienen un conflicto, las compañías de Francisco y Lency tienen un conflicto y usted cree que se puede arreglar vía mediación. Usted se acerca a un centro de mediación, como el Centro de Mediación Empresarial, pero pues desde luego los hay otros, y usted dice, mira, yo tengo un conflicto con Francisco Alarcón o la empresa Francisco Alarcón, estos son los datos de contacto de Francisco, por favor díganle que quiero mediar. Y el centro se encarga, el centro va donde la otra persona, lo contacta, le dice, mira, Lency nos ha dicho que hay un conflicto someramente sobre este tema y quiere invitarte a mediar. Entonces está en mí, en ese caso, de aceptar y decir, sí, bueno, vamos adelante, y el centro lo que hace es que pues convoca a las dos partes, se pone de acuerdo con las horas y realmente pues somos muy flexibles y nuestra misión es esa, ¿no? Entonces contactamos a las dos partes y las invitamos y coordinamos las reuniones. Y muchas veces lo que sucede es que usted y yo nos ponemos de acuerdo en mediar. Y dice, oye, te voy a invitar a través de un centro, entonces no te asombres cuando te llegue la invitación. Se podría dar previo aviso, entonces. Claro, lo ideal es eso, ¿no? Porque en nuestra cultura litigiosa y confrontacional que tiene el Ecuador, que creo que es lo que la mediación debe ayudar a cambiar, Lency, usted le llega una notificación en frío de mediar, usted cree que lo están enjuiciando. No está muy clara en el Ecuador, en la mente de las personas, de toda la población, la diferencia entre una mediación y un arbitraje. El arbitraje, peor si le llega de los centros que tienen mediación y arbitraje a la vez, que no es el caso del Centro de Mediación Empresarial. Nosotros solo nos dedicamos a la mediación. Entonces, muchas veces es bueno darle un aviso a la otra parte que la van a invitar o ponerse de acuerdo y ya pues solo en la parte formal una parte le comenta a la otra que lo va a hacer, digamos. Pero el centro se encarga absolutamente de todo a partir de ese punto. Ingeniero, ¿y la mediación siempre es recomendable para cuando no se llega a algún tipo de acuerdo entre las dos partes o también lo recomiendan para las personas que sí llegan a acuerdos pero sin embargo quieren que haya un documento en mano? Las dos cosas funcionan, Lency, las dos cosas funcionan. Cuando no hay un acuerdo entre las partes y el problema puede escalar o tiene potencial de escalar, es muy bueno tratar de resolverlo en mediación. Como le decía hace un momento, la mediación tiene algunas ventajas. Nosotros hemos determinado que tiene 7 beneficios, ¿no? Y entre esos está el beneficio de la fuerza legal. Eso hace que ya se evite y se termine un conflicto de raíz. Usted pudiese tener un documento, un acuerdo al que tú y yo llegamos en base a un conflicto que tenemos que no se logra en mediación, ¿no es cierto? Nos ponemos de acuerdo y hacemos un documentito y lo dejamos bien sellado, ¿no? Pero ese documento no tiene la fuerza legal que tiene un acuerdo logrado en mediación. Entonces, entre los 7 beneficios de la mediación, ya hablamos de la voluntariedad y ahora pues le sumamos la fuerza legal. Y hay algo adicional a lo que estamos hablando y es la eficiencia en costos y en tiempo, ¿no? La eficiencia en tiempo lleva a la eficiencia en costos. Una mediación muy compleja no tiene por qué pasar de 2, 3, 4 reuniones, digamos, ¿no? En el lapso pues de 2, 3 semanas. Y esto es, la gran mayoría de conflictos se resuelven en 1 o 2 sesiones, ¿no? Entonces estamos hablando que en 1 o 2 semanas hemos resuelto un conflicto. Le pregunto a usted cuánto se demora en resolver el más sencillo de los conflictos por la vía judicial o por la vía arbitral. Entonces, realmente la solución es el camino para conseguir no solo soluciones equilibradas y durables, sino también eficientes. Y además, en esta pandemia, Lency, quisiera agregar que como hay tanta tensión económica y relaciones dañadas entre las partes, si esos problemas se arreglan vía judicial, las relaciones van a quedar destruidas.
Mientras que si se logra un acuerdo, conversando, negociando, ya sea directamente, y si eso no es posible, vía mediación, se salvarán relaciones. Y las relaciones son muy importantes en el mundo económico, para no hablar del mundo emocional. Qué importante este tema que estamos mencionando. Estamos conversando con el ingeniero Francisco Alarcón. La mediación nos suena mucho como una manera de arreglar, y me corrige si es así, de una manera de arreglar las cosas y de la mejor forma. Este sería entonces el concepto del servicio que se estaría ofreciendo a través de la mediación. Es una gran diferencia cuando de pronto te llama un abogado y te dice, bueno, pues sí o sí tendrá que hacer esto, o si no, vamos a empezar un juicio. Suena un poquito más amenazante, pero en este caso, una mediación es tratar de arreglar las cosas de la mejor manera. ¿Correcto? Así es tal como usted lo ha dicho. Ahora, es evidente que si usted y yo vamos a negociar, tenemos que saber que algo tenemos que ceder en nuestras posiciones, porque si queremos el 100% de nuestra posición, bueno, eso lo tenemos que llevar a donde un juez para que él decida si nos da el 100% o no. Entonces, sí, arreglar, negociar y ponernos de acuerdo y encontrar realmente hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros. Supóngase que usted me alquila un departamento, mi vivienda, y yo no le puedo pagar en estos meses. Bueno, usted podría enjuiciarme, ¿no? Y mucha gente piensa que sí o sí, pero yo no creo que en este ejemplo usted tenga una fila de gente lista para alquilarle ese departamento al precio que usted quiere, en las circunstancias actuales. Entonces, y también el juicio le va a salir caro. Entonces, creo que es importante, si yo puedo ser transparente y decirle, mire, perdí mi empleo o las comisiones que yo recibí ahora son la mitad, puedo pagar esto, esto es lo que de verdad puedo hacer, y usted también pues tampoco puede alquilar gratis su vivienda, porque pues esos ingresos también le sirven a usted para el sustento de su familia. Entonces, si conversamos, por eso es que la tasa de éxito de las mediaciones es tan alta, es por encima del 90% cuando de verdad se instala la audiencia, porque nos entendemos y sabemos hasta dónde podemos llegar. Si después de esa conversación vemos que no hay punto de acuerdo, pues bueno, pues ya tendrá que escalar el asunto. Pero en términos generales, es poco probable que eso no suceda si tenemos la voluntad de hacerlo y encontramos intereses en común, que normalmente es el caso. Este es un acto voluntario, como usted lo ha mencionado, ingeniero. ¿Qué pasa si una persona opta por arrepentirse de lo que ya había firmado y de lo que ya había quedado de acuerdo con la otra parte? ¿Cómo procede ahí el centro de mediación? No, el centro de mediación termina su trabajo cuando se emite el acta de mediación, el acta de acuerdo, en el ejemplo que usted está mencionando. Yo presumo que hubo un acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? También, si las partes no se ponen de acuerdo, el centro levanta un acta de imposibilidad de acuerdo. Aquí se mediaron Lenz y Francisco y no se pusieron de acuerdo. Pero en el caso que nos hayamos puesto de acuerdo y yo después me arrepienta, ¿no? Pues tengo que convencerla a usted de negociar de nuevo y cambiar esa acta. Porque si usted no quiere o no está de acuerdo, por las razones que sea, usted tiene en sus manos un documento con una fuerza legal equivalente a una sentencia ejecutoriada de última instancia, un título de ejecución. Entonces, claro, si yo tengo muy buenas razones para convencerle a usted de que no me va a ser posible cumplir lo que estaba ahí porque las circunstancias cambiaron, pues usted puede o no tener la sensibilidad de convencerme de ir a mediar, pero el centro por sí solo no es que puede decir, Lenzi, tienes que venir y cambiar no, el centro termina su función en el momento que se acaba la sesión y emite la respectiva acta. Por eso es que muchas empresas y trabajadores han optado por venir al centro de mediación en esta época tan dolorosa de separaciones, sobre todo los trabajadores, porque cuando les hacen un plan de pago, les tienen que cumplir ese plan de pago, porque si no, tienen en sus manos un documento que les permite bajarle los muebles a la empresa. Y la empresa también se queda tranquila porque, pues, como esto equivale a sentencia ejecutoriada, ya con esto se cerró el caso, digamos, ¿no? Por poner ese ejemplo, que es un ejemplo muy cotidiano el día de hoy. Ingeniero, y a eso iba precisamente. En este tema que estamos conversando, me lo he planteado con negocios, también me lo he planteado con alquileres. Sin embargo, esto alcanza créditos bancarios, que es uno de los principales problemas que en ese momento enfrentan varias familias ecuatorianas. Mire, hay bancos que tienen convenios con centros de mediación, donde automáticamente van para allá los casos. O sea, la preconcepción de que las instituciones grandes, llámese banco o como les quiera decir, lo que hacen es inmediatamente proceder a un juicio. Yo lo he visto de primera mano que no necesariamente es así. Puede haber instituciones así, sin duda. Pero yo no creo que si un banco le dio un crédito en las condiciones en que usted tenía, qué sé yo, un empleo determinado, un ingreso determinado, y viene la pandemia y a usted se le cortan a la mitad los ingresos, yo no veo que gane el banco iniciando un juicio ante esa nueva realidad.
Entonces, mi recomendación es que o pueden solicitar una mediación en cualquiera de los centros acreditados, o se pueden acercar al banco y decir, mira, mi realidad es esta. Es difícil. Claro, si dicen no te quiero pagar nunca ni un centavo, pues sí, claro que lo van a ejecutar. Pero conversando, lo más probable es que se pueda llegar a algo, sea en el marco de una mediación o sea en una negociación directa. Como le digo, yo he presenciado directamente mediaciones entre bancos muy grandes y clientes muy chiquitos, porque a los bancos también les conviene conservar a los clientes y no hacerse fama de que demandan a todo el mundo, para poner ese ejemplo, ¿no? Entonces, yo no creo que hay que asumir que la institución acreedora o que el dueño de la propiedad donde usted vive, pues necesariamente es todo o nada, ¿no? Puede haber gente así, puede haber instituciones así, nadie lo niega, pero yo creo que hay que hablar, ¿no? No hay que asumir. Ingeniero, ¿y cuáles son los casos por los cuales más han acudido a ustedes como centro de mediación en esta emergencia? Si nos puede detallar algunos. En la emergencia lo que más ha habido son casos laborales y también ha habido las empresas han visto que esta ha sido una oportunidad, mientras estuvieron un poco paradas, de resolver conflictos que ya traían también, ¿no? Mucho conflicto societario. Hay problemas entre socios en las empresas, no solo aquí, sino en todas partes del mundo. Esos problemas tienden a ser complejos. Eh, pero pues lo que más hemos tenido, para contestar su pregunta, laborales del momento, ¿no es cierto? Mediaciones laborales, donde básicamente se negocian los términos de la separación de los trabajadores, donde negocian y llegan a un punto intermedio. También si las empresas, yo ahí pude ver de primera mano que las empresas no es que le decían, mira, o firmas aquí o te vas. ¿Por qué no? Porque hubo una mediación y se llegó a unos términos intermedios y unos planes de pago que además el trabajador tiene pues, en sus manos, como le decía, un documento sumamente fuerte, y problemas entre socios. Esas son las dos cosas que yo más le podría citar, ¿no? Algo de deudas, ¿no? Pero más que nada esos dos temas. Sí, sí. Y para las personas que a esta hora de la mañana nos están escuchando y se interesaron por saber un poco más de sus servicios, si quieren contactarlos, ¿cómo contactan al Centro de Mediación Empresarial que en este caso usted dirige? Mire, lo más práctico es comunicarse al siguiente celular, me permite Por supuesto. leer el número, el 096-021-3407. Repito, 096-021-3407. Otra opción es el número directo, que es el 207-5071. Repito, 207-5071. Recomiendo el celular en primer lugar. Y por supuesto tenemos nuestra página web cme.es, Centro de Mediación Empresarial, cme.es. Y un mensaje también a la comunidad legal y a los empresarios. Como empresario me refiero a todo aquel que opera un negocio. En sus contratos es muy importante establecer de entrada una cláusula de mediación, es decir, para que esa etapa en la resolución de conflictos no se salte y las partes no tengan que pasar por invitar y convencer al otro para negociar. Entonces, el centro de mediación tiene sus puertas abiertas y pues nos especializamos solo en mediación. Nosotros no brindamos ningún servicio ni de arbitraje, ni de nada, por nada que escale. No, para nosotros el éxito es que el tema se resuelva en esa instancia, ¿no? Entonces, como decimos, la mediación es el camino para lograr mayor cohesión social, para que la gente aprenda a entenderse y tratar de bajar los niveles de conflictividad que tenemos en el país. Las cortes están absolutamente abarrotadas y desbordadas por casos que estoy seguro, muchos de ellos, no me atrevo a decir un porcentaje, pero estoy seguro que muchísimos de ellos pudiesen arreglarse con una conversación cara a cara. Bien, y nosotros a esta hora de la mañana le queremos agradecer, ingeniero Francisco Alarcón, fundador y director del Centro de Mediación Empresarial, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Lenzi, y a todos los radioescuchas. Nos vamos a esta hora, siendo las 9:31, a una pequeña pausa comercial y regresamos enseguida.
Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de vuelta en WQ Noticias con más información. Al igual que ha ocurrido con varios otros municipios del país, la Contraloría General del Estado lleva adelante una investigación a los procesos contractuales ejecutados por el Cabildo de Guayaquil durante esta emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Se trataría de una indagación para determinar si el municipio porteño ha contratado con alguna de las empresas vinculadas con el círculo familiar del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, sobre quien se siguen dos investigaciones. Una por el supuesto delito de peculado y otra por el presunto delito de tráfico de influencia, según los registros del Ministerio Público. Esto luego de denunciarse presuntas irregularidades en adquisiciones del gobierno provincial del Guayas durante la crisis por el COVID-19. La madrugada del jueves pasado, un juez dictaminó medidas sustitutivas a favor de Morales y otros investigados, y desde el viernes el funcionario porta un grillete electrónico. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, respondió que el Cabildo no tiene contratos con las empresas referidas y que ya ha remitido información al organismo de control, al igual que a la Fiscalía. Los contratos del municipio de Guayaquil también son auditados por Contraloría. Son las 9 de la mañana con 37 minutos y a esta hora le damos la bienvenida y los buenos días a Marcos Vega. Él es asesor financiero y director de Prendo. Muy buenos días y gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Muy buenos días y más bien gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir brevemente con toda su audiencia algunos conceptos relacionados con innovación, emprendimiento, sobre todo en esta época de crisis. ¿Cómo no? Y empecemos precisamente en esta pandemia, que si lo podemos ver de distintos conceptos, definitivamente quienes tienen una pequeña empresa han visto muy afectados sus ingresos. Asimismo, quienes tenían un pequeño negocio de pronto tuvieron que cerrar en su totalidad en este tiempo de pandemia. Y otros que tenían recién planificado emprender algún tipo de negocio, una idea, han pensado paralizarlo. Entonces, la pregunta sería, para partir por allí, ¿cómo convertimos esta pandemia en una oportunidad? Claro. Mira, básicamente no es que tengamos la fórmula secreta para lograrlo, pero sí tenemos unos pasos recomendados para que, como usted lo dice, esta crisis se convierta en una oportunidad. El primer paso recomendado tiene que ver básicamente con hacer un cambio en la configuración mental de la persona. El emprendedor, el empresario de pymes es un ser humano, o sea, no es más que eso, es un ser humano. Y como ser humano tiene actitudes que pueden ayudarle a triunfar o a fracasar. Entonces, lo primero es que usted, empresario, usted, emprendedor, considere que en este momento no estamos en el apocalipsis, no es que llegó el fin del mundo, no es que a pesar de que todo esté en contra, usted ya no tiene ninguna solución, ninguna posibilidad de poder salir adelante. Usted debe pensar que a partir de esta situación hay formas de que usted encuentre el éxito. Entonces, se debe ser resiliente, se debe ser empático y además se debe ejercer un liderazgo particular para poder lograr esto. Entonces, este es el primer paso, desde adentro hacia afuera. Primero, cambiar esa actitud, ser proactivo y después vendrán otras cosas. ¿Qué otras cosas? Lo segundo es reinventar el negocio. Es una cosa importante. Mucha gente en este momento está diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi producto no se vende. ¿Qué hago? Mi negocio ha sido cerrado. Bueno, eso que le está pasando es porque básicamente los gustos y preferencias del mercado han cambiado. Usted sabe que en este momento el consumidor habitual está priorizando su gasto. Y ya no es que los gastos se van a dirigir a cosas, digamos, que no sean tan necesarias. Al final del día, lo que se quiere es gastar en aquello que de alguna manera agregue valor al día a día del consumidor. Entonces, lo que necesitamos para hacer la reinvención del negocio es justamente visualizar cuáles son esas nuevas tendencias, cuáles son esos nuevos avatares que están generándose alrededor de nuestro entorno para apuntar hacia eso. Yo siempre hago mucho este ejemplo, el tema que tiene que ver con la salud. Hoy por hoy, todos, absolutamente todos, estamos preocupados por nuestra salud. Queremos
que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico esté fortalecido. Entonces, probablemente muchos de los empresarios de pymes y emprendedores en etapa temprana que estaban muy dirigidos hacia el tema de consumo de alimentos o de bebidas, deberían pensar cómo esos alimentos y bebidas pueden ser ahora funcionales, nutracéuticos. Es decir, que aparte de alimentar o refrescar a una persona, pues también le ayuden con su sistema inmunológico, a fortalecerlo, a tener más defensas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas las que deben generarse en este momento para reinventarse. Y en el área tecnológica igual, o sea, hay un montón de aspectos de tecnología que el empresario pequeño y mediano no estaba visualizando porque no creía que era necesario, no era importante. Hoy por hoy estamos viendo que la tecnología nos puede ayudar no solamente en el tema de marketing, sino también en el tema de operaciones, en el tema de procesos, para hacer más eficiente nuestro negocio, para darle más valor a nuestros clientes. Entonces, tenemos que ver cómo incorporamos esa parte de la tecnología en este proceso de reinvención del negocio. Y a eso iba, justamente antes de ingresar perdón. a este tercer paso que usted menciona. Entonces, aquí en este segundo entrarían el tema de la tecnología y redes sociales, que por ahora tienen un valor fundamental y que, como usted bien lo mencionaba, antes no lo veíamos de esa manera. Sí, por supuesto. O sea, el tema tecnológico es un tema que siempre se ha visto como una cosa mítica, ¿no? Algo ahí muy elevado. Yo conozco muchos empresarios, digamos, de empresas pequeñas y medianas, que me han dicho, es que no, es que eso es muy complicado, yo no lo entiendo, yo soy de otra generación, etcétera, etcétera. Pero definitivamente, si no entras al tema tecnológico con inteligencia, no vas a lograr hacer esa reinvención y no vas a agregar valor. Entonces necesitas romper ese valladar, esa pared que tienes mental que dice que no, que la tecnología no es para ti, y tienes que empezar a hacerte amigo de la tecnología. Y mire, hoy por hoy la tecnología, perdone lo que voy a decir, suena un poco grosero, está hecha para tontos, ¿no? O sea, realmente hoy por hoy, mire, cualquier persona, y mire, yo he visto señores de la tercera edad haciendo ya sus pininos en el tema de redes sociales, como usted mencionaba, haciendo algún tipo de interacciones interesantes, y cuando en otro momento decían, no, jamás lo va a lograr, jamás lo va a hacer. Y mire que sí se puede, es fácil, no es tan complicado. Así que eso es fundamental. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar muy, pero muy rezagados, y ahí sí, pues más bien vamos a tener que asistir al sepelio de nuestra empresa, ¿no? Usted mencionaba un tercer paso. Sí, un tercer paso que yo creo que ya es más del día a día, es que tiene que ver con cómo administramos nuestra liquidez. Mira que hoy por hoy todo el mundo está hablando del tema de la liquidez. La gente dice, no hay liquidez. En realidad no es que no hay liquidez, mi querida amiga. El tema no es ese, porque plata sí la hay. Lo que pasa es que la gente no está gastando, ¿no? O sea, yo estoy claro que hay gente que ha perdido su trabajo y su fuente de ingresos, ¿no? Entonces hay menos recursos para gastar. Pero incluso gente que tiene su trabajo, gente que está recibiendo un salario, tal vez no el 100%, pero sí una proporción importante, no están gastando de la manera en que se gastaba antes. Están gastando de una manera más inteligente, más racional. Entonces, la plata está ahí, está guardada. Entonces, mientras no salga ese dinero y no se active la economía, pues vamos a estar en problemas de liquidez en las empresas. Entonces, lo que hay que hacer es ahorrar hasta el último 5. O sea, hay una ley empírica que se llama la ley del 50-30-20, que dice que de cada dólar que tú recibes por un ingreso de ventas, deberías agarrar 50 centavos y cubrir los gastos necesarios. Deberías tener unos 30 centavos para cubrir otros gastos que no son tan importantes. Y por último, unos 20 centavos para ahorros. En este momento, lo que deberíamos hacer es olvidarnos de gastos que no son tan importantes, mantener ese 50% y
aprovechar ese otro 50% para mantener ese colchón financiero. Muchas empresas hoy han estado en problemas serios porque no tenían ese colchón financiero. Entonces, mientras haya gente que no piense en esto, pues vamos a seguir en problemas. Entonces, maneje sus gastos de manera inteligente, gaste lo que es necesario, evite gastar en cosas que no sean tan importantes, trate de reducir costos negociando con proveedores, tratando de buscar la forma de que al final del día lo que antes te costaba 100, ahora te cueste 80 o te cueste 70, ¿no? Y ahí es importante también poder lograr hacer alianzas con otras empresas. Este es el momento de la asociatividad. Incluso hasta con tus competidores deberías sentarte y decirles, miren, estamos todos en el mismo barco. Si nos hundimos todos, porque esta es una situación generalizada. Entonces hagamos pools de compras para lograr negociar con nuestros proveedores mejores condiciones de precio y de formas de pago. Y esto nos puede dar más respiración, obviamente, porque no se trata, o sea, mire, no vamos a poder subir los precios a nuestro antojo. Es imposible. No, si la gente no está comprando, va a comprar menos si le subimos el precio. Así que ese no es el camino. El camino es manejar nuestros gastos de esta manera inteligente. Y cierro este comentario nada más diciéndoles, ¿saben? La herramienta más positiva para hacer esto es hacer un buen presupuesto financiero. Casi nadie hace un presupuesto financiero. Hoy por hoy deberíamos hacer un presupuesto financiero incluso por semana, para que nosotros por semana sepamos dónde están los faltantes de liquidez y en qué momento habrá sobrantes, si es que los hay, ¿verdad? Y con eso podemos manejar mejor nuestros recursos y saber cómo poder enfrentarlos. Miren, el primer paso para enfrentar una crisis es saber de qué tamaño es. Y en cuanto hablamos de empresas, de pymes o de emprendimientos, pues el grave problema que tenemos ahorita, insisto, es de liquidez. Lo que necesitamos saber es de qué tamaño es esa iliquidez para nosotros en particular. Así que el presupuesto financiero es una herramienta que yo recomiendo altamente. Por cuestión de segundos, perdí un poquito la comunicación con usted, Marcos. Y para esto, no sé si usted ya lo explicó, pero le quería preguntar, ¿es recomendable acceder a créditos? Que esa es la primera pregunta que hacen las personas que manejan pequeñas empresas. ¿Es recomendable acceder a créditos? Porque muchas veces el miedo que ellos tienen es de enfrentar este tipo de deudas después. Sí, mira, el apalancamiento siempre ha sido positivo. O sea, hay una máxima en economía y en finanzas que dice, trabaja mejor con la plata de otros y no con la plata tuya, porque el costo de la plata tuya es más alto que el costo de cualquier fuente de terceros. Eso es una máxima. Bueno, y es cierto, si podemos accesar a fuentes de financiamiento, pues eso sería muy adecuado. Lo que pasa es que en este momento necesitamos tratar de buscar las fuentes más apropiadas. ¿A qué me refiero con eso? Primero, que la tasa de interés no sea una tasa de interés que nos drene, porque al final la idea no es trabajar para el banco. La idea es que trabajemos para nuestro emprendimiento o pyme. Entonces, busquemos tasas de interés que sean bien favorables. En este momento, las organizaciones bancarias están apuntando a eso, porque al banco también le interesa colocar dinero. Entonces, si el banco quiere colocar dinero, pues tendrá que sacrificar un poco de su spread financiero para mover esa plata. Entonces, sí hay oportunidades de accesar a créditos a unas condiciones de interés más bajas que las habituales. Lo segundo es el tema que tiene que ver con las garantías. Tenemos que buscar la forma de que no nos pidan que empeñemos hasta la camisa para poder acceder a un crédito. Y lo tercero, las condiciones de pago. Porque miren, el problema con los bancos es que, o las cooperativas de ahorro y crédito que también lo hacen, es que te ponen tablas de pago donde te ponen, por ejemplo, pagos mensuales. Y habrá meses en que, en esta situación que estamos viviendo ahorita, hay meses en que sencillamente se vendió muy poco o no se vendió del todo. Y habrá meses en que se venda más. Entonces, deberían haber tablas de pago que estén más ajustadas a el ciclo productivo y comercial
que tiene el negocio. Eso es una recomendación que hacemos en cuanto a los créditos. Yo siempre he dicho, el crédito es muy bueno, pero bajo condiciones que sean apropiadas para el negocio. Si no, es como ponerse la soga al cuello. Depende mucho entonces de las condiciones con las que se llegue a ese crédito. Estamos conversando a esta hora de la mañana, son las 9:51, con Marcos Vega, él es asesor financiero. Y como director de Prendo, le preguntamos, sabemos que se encuentran realizando el proyecto Crecer. Cuéntenos de qué se trata este proyecto y quiénes serán beneficiados. Claro, muchas gracias. Rápidamente le cuento. Crecer es una iniciativa que está tomando nuestro centro de emprendimiento Prendo dentro de la Universidad Técnica Particular de Loja para apoyar a los emprendedores de etapa temprana y también a las pymes del país. Es un programa a nivel nacional. Es un programa en el que nos hemos afiliado o asociado con la Business Coaching School, es una escuela de cocheo que tiene operaciones aquí en Ecuador, pero también en México y en Colombia, y está basado en dos componentes. El primer componente es un componente de formación y mentoría para los empresarios y emprendedores. Y el segundo componente es un componente de acompañamiento a través de coaching. Es un proceso muy interesante el del coaching porque te ayuda a que el empresario sepa por dónde es que debe ir. El coach no le está diciendo cómo lo tiene que hacer, es el empresario el que lo descubre a partir de una serie de herramientas de catalización y al final el empresario genera un plan de acción de corto plazo para poder salir adelante. Entonces, es una cosa muy, muy interesante, es totalmente gratuita, eso es una cosa que quiero decir. El que quiera participar en esto, lo único que tiene que hacer es inscribirse. Tenemos fecha hasta el 28 de junio para que se puedan inscribir y lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro sitio web www.prendo.com, Prendo con una H antes de la O para que no lo escriban mal, y allí van a encontrar un formulario de inscripción y en ese formulario, al llenarlo, ya están inscribiéndose en este evento que empezará en julio. Vamos a tener 5 talleres desde julio hasta el mes de octubre. El primer taller va a ser muy potente, se va a llamar justamente Reinventando tu negocio, ¿no? Y es una de las cosas que van a apoyar muchísimo a este sector para salir adelante. Después vendrán talleres de formación en finanzas, en marketing, introduciendo la parte tecnológica, la parte digital, operaciones, manejo de recursos. O sea, va a ser muy potente en sus contenidos. Pero, insisto, la parte más fuerte es esta parte de acompañamiento a través del coaching. Tenemos 20 coaches certificados que les van a apoyar a los empresarios a lo largo de unas sesiones durante estos meses que va a tener de duración Programa Crecer. Así que la invitación es abierta para todo aquel empresario de pymes y para todo aquel emprendedor en etapa temprana que nos está escuchando, para que se inscriban y participen en esta iniciativa, que es el granito de arena que estamos poniendo desde la UTPL y desde el Business Coaching School para apoyar al sector productivo del país. Y definitivamente este evento debe de ser de mucha importancia y de utilidad para las pequeñas empresas y emprendimientos, como usted lo ha mencionado. Le queremos agradecer a Marcos Vega, asesor financiero y director de Prendo, por habernos acompañado la mañana de hoy. Gracias, Marcos. Con mucho gusto, un placer y un abrazo para todos. Vamos a seguir adelante, todos vamos a salir de esta crisis sin lugar a dudas. Así debe ser. Son las 9:55 a.m. Conversábamos con Marcos Vega, asesor financiero y director de Prendo. En esta pandemia definitivamente estábamos mencionando que nos encontramos con distintos escenarios, no solo en salud, sino también en la economía. Varias empresas han tenido que cerrar, pequeños negocios que también han tenido que cerrar. Se han visto muy afectados los ingresos de algunos de ellos. Otros que recién tenían planificado emprender algún negocio han preferido paralizarle. Para esto es necesario entonces haber conversado con Marcos Vega, el asesor financiero. Son las 9:51 a.m. Nosotros les comentábamos también que contratos del municipio de Guayaquil, en este caso, también son auditados por Contraloría, y fue la propia alcaldesa de Guayaquil quien iba a iniciar este proceso. Antes de que me lo pidan, dijo ella, yo ya le mandé a Contraloría los 7 procesos más grandes que por emergencia tuvo Guayaquil.
No, dijo ella, no contratamos con las empresas en cuestión, respondió la funcionaria una vez que se le preguntaba en un enlace radial que ella normalmente lo da todos los miércoles. Les recordamos que este jueves 11 de junio en semáforo rojo pueden circular vehículos cuyas placas terminan en 6, 7, 8 y 0, en amarillo placas pares. Juez dictó prisión contra Daniel Salcedo por sobreprecios en fundas para cadáveres en el hospital de Los Ceibos, y cerca de las 14:30 de este miércoles, es decir, ayer, el juez Reinaldo Ceballos de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, por pedido de la fiscal Claudia Romero, dictó prisión preventiva para Daniel Salcedo Bonilla dentro de la investigación por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos para el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Los Ceibos. Ese era el corolario, así lo menciona Diario El Universo, de una jornada de más de 24 horas de tensión, alegatos y otras acciones previas a la audiencia. Todo luego de que Salcedo fuera identificado como tal mediante sus huellas dactilares, pues a raíz de la caída de la avioneta en la que salió ilegalmente del país junto a 4 personas, su estancia inicial en un hospital de Tumbes, en Perú, se había dado con una identidad distinta. En esa ciudad peruana, la tarde del martes, los allegados de Salcedo hicieron todo lo posible para evitar su traída a Guayaquil. Incluso se negaron a pagar los valores adeudados en la Casa de Salud. Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el personal del Consulado de Ecuador debió reunir dinero para este pago. Hemos tenido unas horas muy complejas para garantizar que el señor Salcedo se enfrente a la justicia y pueda comparecer a su audiencia de formulación de cargos, para que su estado de salud luego del accidente de la avioneta no se pueda usar como argumento para evadir la justicia o retrasar esa audiencia, así lo dijo al mediodía Romo, justo ya cuando se desarrollaba la audiencia. El juez Ceballos estaba en su despacho en la unidad judicial del centro comercial Albán Borja. La fiscal, que es de Quito y pertenece a la fuerza de tarea que lucha contra la corrupción en la emergencia sanitaria, se encontraba en la capital. Y Salcedo estaba en un piso del Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón, en el suburbio. Ese respiro de la ministra se daba porque durante la mañana en el hospital se vivieron momentos tensos y una especie de corre-corre para administradores de justicia y policías. Algunos testigos replicaban rumores de que personas sin identificar ingresaban a la habitación de Salcedo para hacerle firmar documentos. Por otro lado, la defensa argumentaba que el herido se había puesto mal y que incluso sería necesario entubarlo. Por ello, agentes del Grupo de Intervención y Rescate, es decir, el GIR, del Grupo de Operaciones Especiales del GOE y de la Policía Preventiva acudieron cerca de las 10 de la mañana con 30 minutos al Hospital Guayaquil para prácticamente tomar posesión del lugar, donde desde la madrugada estaban internados Salcedo y Jocelyn Mieles, quien se identificó como su novia luego del accidente en Tumbes. Ambos llegaron en la madrugada. Se les hizo un reconocimiento médico y fueron ingresados a esa casa de salud, y la versión de la ministra de Gobierno da cuenta de lo complejo que fue traer a Salcedo. El traslado se lo hizo con toda una cápsula de seguridad muy grande, tanto en Perú como en Ecuador, y hemos tenido el apoyo de todas las autoridades, así lo afirmó María Paula Romo. Han intentado hasta el final evadir la acción de la justicia y evitar presentarse ante los jueces, señaló Romo. Poco después de que el personal policial tomara todo el control del Hospital Guayaquil, se inició la primera audiencia contra Salcedo. Además de la prisión preventiva contra Salcedo, el juez dispuso la prohibición de enajenar sus bienes muebles e inmuebles, el bloqueo de las cuentas que tenga en el sistema financiero, que no se permita la cancelación de pólizas ni el traspaso de acciones de empresas en las que tenga participación. La instrucción fiscal durará 30 días. Con esta vinculación, ya son 5 los procesados por esta causa, quienes habrían participado en la contratación, incluido un directivo de la empresa proveedora. Son las 10 de la mañana en punto, momento de finalizar WQ Noticias. Como siempre, agradeciéndoles a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que en nuestras redes sociales seguimos informando. En Twitter nos encuentran como @WQRadio_SC, en Instagram como @WQRadio y en Facebook WQ Radio Ecuador. Tengan todos ustedes una excelente mañana.